Hola, tras la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Libia y la caída de Gaddafi, Occidente erosionó la gobernabilidad en países del cinturón del Sahel, convirtiendo a casi toda esa región en un mercado de esclavos, contrabando de armas, drogas y robo de recursos estratégicos. Países que en los últimos tiempos han experimentado una sublevación a esas imposiciones colonialistas. Hoy vamos a analizar los diferentes escenarios y también sus estrategias. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y refijar algunos datos graficados para entender el impacto de lo que sucede en esta región, en este continente africano. Níger, en la lucha anticolonial. Vamos a identificar a este país, ahí lo tienen, en la región del Sahel, identificadas con sus banderas, y es que con más de 25 millones de habitantes tiene una superficie de 1.266.491 kilómetros cuadrados. Níger es un país rico en petróleo, recursos agrícolas y también uranio. Este último que ha sido saqueado por Francia durante años para fines de su industria nuclear. Francia es uno de los principales exportadores, recordemos, de energía nuclear en el mundo. El combustible lo adquiere de Níger, donde han establecido 3 enormes minas de uranio. Motivados por defender su soberanía y administrar sus recursos, en julio del año 2023, una junta militar dio un golpe de Estado y actualmente una de sus políticas de gobierno es salir de ese colonialismo, la cual ha levantado un sentimiento antifrancés en esa nación y ha hecho un llamado a otros países como Rusia para el desarrollo de su territorio, es decir, se abren a nuevos acuerdos. Recordemos que Níger es el 5º mayor productor de uranio en el mundo. Sin embargo, el Banco Mundial señala que tan solo el 81.4% de sus ciudadanos ni siquiera están conectados a la red eléctrica. El 40% de ellos vive por debajo del umbral de pobreza. La tasa de analfabetismo es del 63% y solo la mitad de la población tiene acceso a agua potable. Seguimos reflejando datos en nuestro mapa. Ahí lo tienen identificado a los países que forman parte de este cinturón del Sahel. Níger es parte de esta franja y el último país de la región que se ha alzado en contra de un gobierno que respondía a estos intereses occidentales. Recordemos también que en los últimos 3 años ha cambiado de gobierno a través de juntas militares. Guinea el 2021, Burkina Faso el 2022, Mali 2020 y 2021, Níger el 2023, Chad, ahí lo vemos, el 2021 y Sudán el 2021. ¿Qué tienen todos estos en común? Pues todos confluyen en una zona con petróleo. Ahí tienen gas, litio, bauxita, cobre, fosfato, plomo, zinc y uranio. Es decir, son ricos en recursos estratégicos. Por eso tanto interés de las potencias occidentales y sobre todo de minarlos con terrorismo. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde España. Taleb Ali-Salem está con nosotros, experto en estos temas. Hola Taleb, qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenido a Telesur. Un gusto estar con ustedes una vez más en el mapa y con usted, Paula. Gracias por la invitación. Tema que parece pasado de moda, pero no lo es, porque en realidad la salida de esta dominación colonialista de estos países occidentales con una mirada explotadora, hay que ponerlo sobre la mesa, Taleb, tiene una lectura más allá de la posición que tienen estas juntas militares hoy en el gobierno, sino que prácticamente pareciera que han oído el clamor de sus pueblos. ¿Cómo leemos lo que sucede en Burkina Faso, en Mali y también en Níger? Yo creo que lo que se está viendo era completamente predecible, especialmente los pasos que están dando ahora estos países, Níger, Burkina Faso, Guinea, Mali y otras naciones africanas que están siguiendo esta dirección, que es una política completamente anticolonial, una política completamente antiimperialista, y estos pasos que estamos viendo hoy de las relaciones o los acuerdos con Rusia, con Irán, con China, incluso se podría hablar de algún tipo de contactos con Turquía también, básicamente viene a manifestar el deseo de estas naciones de alejarse por completo de esa fórmula que ha sido impuesta por parte de la expotencia colonial Francia, por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, que a lo largo de estos últimos 40 o 50 años tras la independencia de estos países han ejercido una política de imposición, es decir, el saqueo de sus recursos naturales, la intromisión en su política interna, la presencia de fuerzas militares
militares francesas o extranjeras en estos territorios, por lo cual estos movimientos militares, estos gobiernos militares han tenido un feroz apoyo por parte del pueblo, un feroz apoyo por parte de las bases populares, debido a que también hay un hartazgo por parte de los pueblos africanos y por parte de los pueblos de estas naciones de esa política que ha saqueado sus recursos naturales y ha impuesto gobiernos a lo largo de estos años que siempre han sido defensores de los intereses de estas naciones. Estas juntas militares que actualmente lideran y gobiernan estos países básicamente manifiestan, lo que estamos viendo es que manifiestan el deseo de estos pueblos por tener el control sobre su nación, sobre sus recursos naturales, pero sobre todo tener soberanía, ¿no? Y por eso también se están buscando estas nuevas alianzas muy lejos del bando occidental. Muchos se preguntarán, Taleb, ¿una soberanía a qué precio? Porque ¿será que Estados Unidos, la Unión Europea se quedarán de brazos cruzados? ¿Qué estrategia crees que trazarán para no perder uno de los continentes más codiciados por los recursos estratégicos y por la dominación que han mantenido durante años? A eso responde también el asesinato de Gaddafi, la invasión que hacía la OTAN a Libia, que de alguna manera también le ha servido como una entrada para justificar su famosa lucha contra el terrorismo y que sigue imitando, además, o minando, digo con propiedad, esta región. Me parece una pregunta muy acertada, Paola, porque muchas veces yo lo intento hacer en todas mis publicaciones, en todos mis artículos e intervenciones. Lo que intento es advertir sobre no dejarse llevar por la idea romántica de que por fin África está despertando, de que está llegando a cumplir ese objetivo de una independencia real, sino que tenemos que tener muy en cuenta todas las acciones que pueden ser tomadas por parte de Francia, por parte de Estados Unidos, porque también, como me has escuchado en tu presentación al inicio de este programa, estos países cuentan con un importante, albergan una importante cantidad de recursos naturales, también tienen posiciones estratégicas que son esenciales y muy importantes, tanto para Francia como para Estados Unidos como para la Unión Europea, por lo cual no van a dejar que su independencia, su control y su soberanía lo consigan de una forma tan fácil. No van a dejar que la alianza con Rusia, con Irán, con China o posiblemente con Turquía les salga de una forma gratuita. Por supuesto, van a intentar implementar todo tipo de acciones y aquí podemos también entrar a estudiar las posibles acciones que puede tomar Estados Unidos. Como bien has mencionado, esto se ha instrumentalizado y se ha utilizado en Libia en el momento que han visto que Gaddafi estaba preparando o estaba trabajando en proyectos de soberanía, no solo para Libia, sino para el continente africano. Rápidamente se escenificó esa revolución, entre comillas, orquestada desde Occidente para luego justificar la intervención de la OTAN que finalmente asesinó a Gaddafi e hizo caer su régimen. Aquí vemos que la fórmula se va a repetir, se están instrumentalizando. Hay informes de que actualmente se están instrumentalizando a grupos terroristas y yihadistas en la zona del Sahel para desestabilizar la seguridad de estos países. Incluso se está recurriendo a buscar algún tipo de fisuras en el mando militar que gobierna, es decir, están buscando generar golpes de Estado, traer a generales militares que sean comprables, que gobiernen el país y que vuelvan a la senda de ser instrumentalizados por parte de Occidente. Aquí también, de una forma muy breve, me gustaría mencionar algo que no se está mencionando mucho en la prensa, por lo menos en la prensa de habla hispana o de habla inglesa. En la prensa árabe sí que se está hablando de esto, y es introducir elementos como, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que se sabe que es un país muy rico, que tiene muchos recursos económicos, pero que también es un aliado muy importante de Estados Unidos. Este país se está introduciendo poco a poco, firmando acuerdos con estos países, se está proponiendo algún tipo de soporte económico, y por ahí yo tampoco descarto una vía de que digamos, el organismo internacional o el organismo colonial está intentando buscar todas las vías para hacer fracasar o para introducirse en estos nuevos movimientos antiimperialistas y anticolonialistas. Ahí están desnudadas las estrategias que mantiene Occidente, muy similares, dirán algunos, a lo que sucede también hoy en día en países latinoamericanos y caribeños. Es que así opera justamente la imposición de dominación que mantiene o que trata de mantener y que va en declive Estados Unidos y sus aliados occidentales. Taleb, te pido que te mantengas en línea, vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala.
Esta vez a través de este portal web Al Mayadin vamos a revisar lo que titula a propósito de lo que sucede en Níger. Dice: compañías aéreas deciden no transportar pasajeros franceses hacia esta nación africana. Las compañías aéreas que operan vuelos a Niamey, capital de Níger, decidieron suspender la transportación de pasajeros franceses a ese destino. Hay un memorándum interno que circula en los medios de esta empresa de Air Burkina que explica la prohibición por parte de las autoridades de Nigeria actuales de facilitar el ingreso a ningún viajero con nacionalidad francesa y por tanto ya no los aceptarán a bordo de sus vuelos hacia ese destino, hacia Níger. Por su parte, las autoridades también aún no han confirmado si los nacionales franceses se convierten en personas no gratas. Y por esto también se preguntan por cuánto tiempo será esta disposición. Recordemos que en octubre del 2023 el jefe de la Junta Militar Gobernante de Níger, el general Abraham Chaini, encargaba al pueblo nigerino determinar las relaciones futuras con Francia. Es que el sentimiento antifrancés crece cada día más. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en imágenes son granos, sí. Es que siguiendo las líneas planteadas en la cumbre Rusia-África del 2023, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha decidido enviar recientemente 25.000 toneladas de cereales a Burkina Faso como parte de la ayuda humanitaria desinteresada de Moscú a países africanos, es decir, a los países que más lo necesitan. Entre noviembre y enero se ha enviado, ¿sabe cuánto? 200.000 toneladas de trigo a países como Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, la República Centroafricana, Camerún, Eritrea. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, por ejemplo, María Zaharova, durante una sesión informativa ante los medios de comunicación internacionales, afirmaba que su país, que Rusia, ha cumplido en los plazos mínimos los compromisos asumidos. Taleb, resulta interesante ver imágenes como esta, sobre todo no solo por el cumplimiento del compromiso al cual arribaba el presidente de Rusia, que eso también tiene una lectura interesante, sino también el hecho de cómo queda ese plan de Occidente que pretendía o que ha minado en realidad el acuerdo de granos, recordemos, entre Rusia y Ucrania con la mediación de Naciones Unidas, inclusive Turquía. ¿Y qué va a hacer ahora? Porque hay un principio fundamental aquí, el de seguridad alimentaria. Yo creo que volvemos a dos puntos esenciales, Paola, que es muy importante remarcar. Primero, que Occidente deja más que evidente que solo se mueve por sus intereses, es decir, son los intereses económicos los que movilizan su política, los que movilizan sus estrategias geopolíticas, no tiene ningún cuidado ni le da ninguna importancia a los pueblos o a las necesidades que puedan presentar los pueblos africanos. Esto ha quedado más que evidente. Y el segundo punto, que yo creo que es muy importante remarcar, es que volvemos a ver una vez más cómo Occidente implanta o impone esas sanciones, o a mí no me gusta llamarlas sanciones, me gusta más llamarlas acciones unilaterales completamente ilegales. En este caso se está utilizando esta política de bloquear la llegada de grano a estos países. Hablamos de que el grano no lo va a utilizar el gobierno de estos países, el grano lo va a utilizar la población, una población completamente necesitada de ayuda humanitaria, una población que ha sido completamente saqueada a lo largo de estos años por parte de las fuerzas coloniales o las expotencias coloniales como son Francia u otras naciones, con lo cual aquí podemos ver claramente que ellos están intentando utilizar todos los métodos, incluso que el pueblo pase una hambruna o llegar o arrastrar a las poblaciones de estas naciones a la total hambruna, siempre con el fin de materializar sus objetivos políticos, estratégicos y económicos en la región.
Además, resulta curioso que en medio de los acuerdos entre Rusia y países africanos para garantizar esta seguridad alimentaria, Europa está viviendo una crisis sin lugar a dudas y sin precedentes. ¿Podríamos calificar como revés político, crees? Porque los agricultores en países europeos salen a protestar, no solamente en desacuerdo a las políticas neoliberales que imprimen sus gobiernos, perdiendo el liderazgo, pero también el hecho de que les imponen adquirir un grano barato y hasta contaminado de Ucrania. Totalmente, yo creo que las políticas que se están llevando a cabo por parte de la Unión Europea, especialmente en el sector agrario, que actualmente estamos viendo como las protestas sacuden varios países europeos, España, Francia, incluso ayer hemos visto como una gran protesta lanzaba huevos contra el edificio del Parlamento Europeo en Bruselas, por lo cual estas políticas que está llevando a cabo la Unión Europea no acaban de funcionar del todo. Estamos viendo que este capitalismo feroz simplemente está llevando al fracaso, no solo a las naciones saqueadas, explotadas y ocupadas en África, Asia o Sudamérica, sino también está llevando a la más digamos, relevante miseria a sus propias poblaciones, a sus propios productores, por lo cual creo que todas estas decisiones se engloban en una estrategia de huida hacia adelante, es decir, la Unión Europea Occidente tiene varios frentes abiertos, tiene un frente abierto en Ucrania, tiene un frente abierto en África, tiene un frente abierto en Oriente Medio, donde básicamente todos coinciden en un rechazo a estas políticas que no acaban de ser del todo efectivas, muy lejos de retroceder o de buscar alternativas. Lo que está intentando hacer la Unión Europea, lo que está intentando hacer Occidente es continuar en esta fórmula que ha quedado más que evidente que es una fórmula fallida y que lo que se avecina son grandes cambios, no solo en Oriente Medio o en África, sino que yo creo que también en los propios pueblos europeos. Dale, para continuar con el análisis, te propongo que revisemos juntos nuestra leyenda. Esto lo reseñaba el general Ibrahim Traoré, quien es el presidente de Burkina Faso, esta junta militar que gobierna ese país, Níger. Nuestro itinerario es un camino en el cual las decisiones son irreversibles. Cuando decidimos romper las cadenas de la esclavitud, es para siempre. La CEDEAO se acabó. Habrá otras sorpresas. Eran las declaraciones un día después de que se emitiese un comunicado conjunto entre Mali, Burkina Faso y Níger de decidir de manera soberana salirse de esta CEDEAO por esa sumisión que mantenía con Occidente. Taleb, ¿a qué sorpresa se refiere el general Traoré? En primer lugar, y segundo, ¿cómo quedará esta situación ante el desafío que marca para la CEDEAO y sobre todo para los planes, sobre todo, que entabla, que ya nos decías, Occidente? ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que aquí debemos de poner en contexto que la CEDEAO es un conjunto de países del Sahel donde hay actualmente países que conforman o que forman parte de esta agrupación que sus gobiernos siguen sirviendo de forma directa, lamentablemente, a los intereses coloniales franceses. Son gobiernos muy cercanos a Francia. Recordemos que al inicio del cambio de régimen en Níger o en Burkina Faso, la CEDEAO hizo, digamos, una advertencia muy seria, y es decir, esa advertencia consistía en que en un plazo de 48 horas, si según ellos no se restablecía el poder, es decir, volver a entregar el gobierno al gobierno que gobernaba en Níger, que iban a hacer una intervención militar. Es lo que llevó más tarde a a Burkina Faso o a países como Guinea o Mali a intervenir y decir que cualquier intervención militar contra Níger por parte de la CEDEAO iba a implementar o iba a suponer una declaración de guerra directa contra sus propios países. Más tarde esta, digamos, amenaza no se cumplió, pero la CEDEAO implementó sanciones directas contra estos países, contra Níger, contra Mali, contra Burkina Faso, por lo cual yo creo que hoy han entendido que la CEDEAO como agrupación sigue siendo infectada con ese virus que es esa política neocolonial y partida desde Francia. Siguen o digamos han entendido que las órdenes que cumple o que ejecuta hoy
la CEDEAO son órdenes dictadas desde París, por lo cual yo creo que esta decisión de abandonar la CEDEAO por parte de estas naciones que lo hicieron público en un comunicado oficial, básicamente sigue la estrategia de esta política marcada de alejarse por completo a esa política colonial y esa política imperialista impuesta desde Francia. Las sorpresas que menciona Traoré en sus palabras, yo creo que se dirigen hacia la creación de una nueva agrupación que posiblemente vayan a conformar Mali, Burkina Faso, Níger, posiblemente también Guinea. No sé si otro país africano también podrá conformar parte de esta nueva agrupación que abandere sobre todo esta ideología, vuelvo a remarcar, esta ideología anticolonial, antiimperialista que han liderado estos gobiernos en sus países. Sin lugar a dudas, además de esta triple alianza de defensa que tienen estas juntas militares de estos tres países que están listos para hacerle frente a cualquier estrategia que provenga de Occidente, y eso también lo recalca nuestro invitado hoy en el Mapa. Taleb, gracias por tu tiempo y por tu análisis hoy en Telesur. Momento de revisar nuestra coordenada. Pero también hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. César Villalona, desde El Salvador, nos va a comentar sobre cómo se está preparando ese país a 2 días del desarrollo de elecciones presidenciales, que está en juego en esa nación en medio además de una reelección que ha sido calificada de inconstitucional. El panorama electoral es favorable a la continuidad del régimen, que ha diseñado un sistema fraudulento donde se incluye la candidatura ilegal del presidente Bukele, que está prohibida en la Constitución, porque la reelección en el país está prohibida, y que ha sido admitida por el Tribunal Electoral de manera ilegal. Pero también hay ilegalidades por el lado del establecimiento de un sistema de cociente para la elección de diputados y diputadas que favorece al partido mayoritario. También se está manipulando el voto en el exterior. Y las elecciones se están desarrollando en el marco de un régimen de excepción que suspende 3 garantías constitucionales y que sirve como mecanismo de contención social y para infundirle miedo a la población. En ese contexto, lo más probable es que el presidente Bukele sea reelegido y que su partido conserve la mayoría en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías. Ahora bien, eso no significa que el país vaya a una estabilidad política. Hay un exceso de poder por parte del presidente y el equipo gobernante, pero también hay unas expectativas de la población que no se van a cumplir. Todos los problemas sociales y económicos se han agravado. Las elecciones están haciendo un contexto de aumento de la pobreza, 200.000 personas han caído en la pobreza, y de alza de precios, desempleo y más emigración. Esos problemas van a continuar, porque estamos ante un régimen encabezado por un plan empresarial familiar que está acumulando riqueza para su grupo. No tiene una política económica y social favorable al pueblo. Y va a continuar esa concentración de la riqueza que también crece con la corrupción pública, que está siendo protegida por el propio gobierno. Los problemas sociales se van a agravar y posiblemente en el segundo gobierno de Bukele venga una decepción, porque la gente espera mejoría, pero no la va a tener. Gracias a César Villalona. En nuestra coordenada son hechos que también se desarrollan en el mundo, tienen su impacto y no podíamos dejar de compartir hoy en el Mapa. Ya para finalizar el programa, revisemos juntos nuestro vector. Nuestro radar en el Mapa hoy nos refleja el vector con las 3 claves sobre este tema. 1. El rechazo al colonialismo marca el motor fundamental de los últimos acontecimientos políticos y geopolíticos que han protagonizado los países del Sahel. No permitirán el saqueo de sus recursos estratégicos. África está oyendo el clamor de su pueblo, históricamente oprimido, y decide sumarse a este nuevo mundo multipolar, pero sin presiones. 2. Rusia ha enviado 200.000 toneladas de trigo a varios países de África como Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, la República Centroafricana y Eritrea, lo que
se convierte en un verdadero revés político para Estados Unidos y la Unión Europea, que ha minado el acuerdo de granos y que pretendían usarlo como una estrategia de dominación. La salida de Burkina Faso, Mali y Níger de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, de la CEDEAO, se veía llegar, al ser una organización supeditada a esos intereses occidentales. Ante este escenario, ¿será que Europa y Estados Unidos se quedarán de brazos cruzados? ¿Minarán de más terrorismo a esa región? ¿Podría ser ese su plan? Sin embargo, la Alianza de los Estados del Sahel tiene un pacto de defensa mutua creado entre las juntas militares de estos tres países, lo que podría complicarle los planes a ese occidente colonialista. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.